Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar sobre la comparativa de las funciones del profesorado online versus el profesorado presencial. Yo soy Alba María García Dorta. En las siguientes tablas comparativas podemos ver las diferentes diferencias, valga la redundancia, entre la función del docente a nivel presencial y la función del docente en entornos digitales de aprendizaje o enseñanza online. A continuación las iremos desgranando más minuciosamente. Bien, una de las principales diferencias es la interacción continua que hay entre el profesor y el alumno en la enseñanza presencial. En cambio, en la enseñanza virtual o aprendizaje online, la interacción se realiza mediante entornos virtuales, ya sea chat, videoconferencias, emails, etc. Otra de las diferencias es que la persona de encargar, el profesor en la enseñanza presencial, es la persona encargada de transmitir el conocimiento mediante lecciones magistrales y en los docentes online, el profesor es el mediador entre el alumno y el conocimiento. Es un mero facilitador del conocimiento, lo podríamos decir. En el docente presencial se suelen utilizar más recursos tradicionales, pizarras, fotocopias, libros, fichas, tareas, y en la enseñanza en entornos digitales pues se utilizan otro tipo de herramientas. Todas ellas tienen que ver con las TIC para transmitir el conocimiento. En cuanto a las dudas, en la enseñanza presencial las dudas se resuelven en el mismo instante cuando surgen. En cambio, en los entornos digitales de aprendizaje o enseñanza online, en algunos momentos tardan en resolverse, no se hacen en el mismo instante en el que se produce, ya que, como he dicho anteriormente, la relación no es instantánea, no es en el mismo momento. Entonces, a lo mejor surge una duda y el profesor tarda horas o incluso días en resolverla. Bien, en cuanto a en la enseñanza presencial, el profesor guía el trabajo del alumnado, mientras que en los entornos virtuales de aprendizaje, el profesor es un facilitador del aprendizaje del alumnado, como ya he dicho anteriormente. En la enseñanza presencial existe un feedback al instante, mediante conversaciones, mediante preguntas. En cambio, en la enseñanza online también se realiza ese mismo feedback mediante foros, tutorías, chat. Es diferente, pero al final conseguimos lo mismo. Bien, en cuanto a la enseñanza presencial, el profesorado propicia más situaciones en el que se fomente un aprendizaje más colaborativo. En cambio, en la enseñanza online es más difícil que este aprendizaje sea más colaborativo, ya que existen personas que están cada uno en una parte del mundo, entonces es más difícil, pero también se puede conseguir mediante foros, chat, debates. Otra de lo más común, lo más que sabemos todo el mundo, es que en la enseñanza presencial el profesorado y el alumnado tienen un horario y un lugar fijo y en cambio la enseñanza virtual o online se puede acceder en diferentes partes del mundo y a cualquier hora. Los docentes a nivel presencial están más vinculados a la etapa primaria o infantil, sí, las etapas de la infancia y la adolescencia. Y el profesorado de online, pues más a personas adultas, más que nada porque el medio de trabajo es un ordenador y un niño pequeño pues no entiende este método. Bien, en la enseñanza presencial el profesorado es la única fuente de conocimiento y en la enseñanza online el profesorado promueve el autoaprendizaje y que el alumnado tengan más fuentes de conocimiento a los que poder consultar. Aquí tengo que matizar también que yo considero que a nivel presencial esto también puede ser posible. Todo es lo que le enseñe al alumnado. En cuanto a la evaluación, a nivel presencial la evaluación se puede evaluar más que una tarea, más que un examen, el comportamiento, la participación, etc.
Y en cambio, en la enseñanza online lo más que se evalúa son las tareas y los cuestionarios o los exámenes online que se hagan. Aunque también se puede evaluar la participación mediante la participación en foros, en debates, etc. En cuanto al lugar, es totalmente diferente. A nivel presencial, el profesorado utiliza las aulas o el centro para realizar sus clases. En cambio, en el profesorado online utiliza los espacios virtuales o plataformas virtuales. A nivel de socialización, en la presencial se estimula la socialización y en la enseñanza online se trabaja más o se estimula más la iniciativa individual. En cuanto al ritmo de trabajo, el profesorado en la enseñanza presencial suele marcar el ritmo de progreso en los aprendizajes del alumnado. En cambio, en la enseñanza online, cada alumno marca su propio ritmo de progreso en los aprendizajes, según la disponibilidad de horarios, etc. Bien, en cuanto a los refuerzos, la enseñanza presencial permite que se realice un refuerzo inmediato, instantáneo. Y en la enseñanza online está más ajustada a las necesidades del alumnado. Muchas gracias por su atención.